no a 10 metros. Es gráfica la palabra en esta noche. No a 10 metros. ¿Qué título inusual es ese, Juan Carlos? Bueno, esto me dice el Señor el pasado 4 de diciembre en un sueño. Me dice el Señor de manera insistente, no a 10 metros. Y otra vez, no te quiero a 10 metros. No a 10 metros. Y me despierto yo diciendo, no a 10 metros. Entonces me fui a estar con el Señor tempranito y el Señor me dice, no, te quiero viviendo a 1 metro. A 1 metro cerca de mí. Entonces, en ese mismo día, un pastor que es muy amado, el pastor Ángel Lozada, que está en Carolina del Norte y hace mucho que no lo veo, pues me escribe y me manda unas palabras de cariño y me dice, ¿sabes cómo te veo? Te veo, me escribe literalmente, como un Juan, un discípulo amado que te recuestas en el pecho del Señor. Y eso me confirma, esto es, Señor, tú me estás hablando. Porque cuando me dices algo 2 veces, que no me quieres a 10 metros, que me quieres a 1 metro tuyo. Como que mi radio de vida, no me aleje del Señor ni 1 metro, esté ahí como cerca de Él. Que ni a 10 metros, que es de cerca, me quiere. Y luego me dice a través de este pastor, como Juan, que se recostaba en el pecho. Oh Señor, me estás celando, me estás atrayendo a ti, me estás dando un toque de atención. Y luego el pastor en estos días nos predica del cinto. Que el cinto, ¿cómo va el cinto? Amarrado, atado a la cintura. Y nos habla como pueblo, como casa espiritual. Es para toda la iglesia, evidente, pero nos habla que Dios nos quiere así atados a su cintura, que no nos soltemos. Más confirmación, Señor. La palabra allí que me hice unir a mí, a la casa de Israel, viene de un verbo que es soldar. Una de las traducciones es una soldadura. Cuando tú sueldas algo, como este púlpito que hemos fabricado, mirad que aquí en este púlpito se sostienen estos 2 travesaños y hay aquí unas soldaduras que han hecho que los metales ahora ya sean una sola cosa. Y es difícil romper una soldadura. O sea, así de fuerte tiene que ser y de estrecha nuestra unión al Señor. Y por ahí van los tiros del mensaje. Así que por eso digo que es muy gráfico, que quiero que lo visualices conmigo, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 9. En el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, aleluya, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, aleluya. Señor, te encomiendo tu palabra a mi boca y a este pueblo, para que tú en verdad en este día nos redargullas por tu palabra, Señor. Nos hables, Espíritu Santo, y nos animes a estar cerca de ti. Gracias por el consuelo que nos dan las Escrituras y la certeza de que ya el camino está abierto. Gracias por este momento en tu presencia y porque hoy una vez más Cristo es glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y ese amén, fuerte, eso es, muy bien. Entonces, hermanos, mirad que aquí nos está diciendo que todo aquello era sombra. El tabernáculo, ¿verdad? O el templo de Salomón, el tabernáculo en el tiempo del desierto, y el templo de Salomón ya en el tiempo de Canaán, donde había, como bien sabemos, diferentes recintos. Estaba el atrio de las mujeres, hasta donde podían llegar las mujeres, el atrio, luego estaba el atrio de los que traían las ofrendas, que podían llegar más cerca, eran los cabezas de familia, los varones que se acercaban un poquito más y llegaban hasta el límite del territorio santo. Entonces ahí empezaba lo que es el atrio de los sacerdotes. Ya este era un territorio santo que medía, en el tiempo del tabernáculo, este recinto sagrado medía 47 metros de largo y la mitad, unos 23,5 de ancho. Y hasta ahí podían llegar los de Israel, los adoradores de Israel. Porque ya al entrar a ese recinto, que era el atrio de los sacerdotes, ya estaban en un territorio que era para los de la tribu de Leví y la familia de Aarón. Especialmente levitas sacerdotes que ahora iban al altar de bronce y traían los sacrificios. Y en el altar de bronce traían los sacrificios. Entonces se movían en ese recinto. Pero luego estaba el lugar santo. La tienda de adoración donde estaba el arca. El lugar santo o el templo de Salomón en los días de ya Canaán y la edificación del templo. Si entrabas en esa tienda más grande, estaba la mesa de los panes, estaba el candelero, también el candelabro, y estaba también el altar del incienso, donde allí había un altar de oro para ofrecer el incienso. Y luego había un habitáculo que era el lugar santísimo. Dice que los sacerdotes podían moverse libremente en el recinto, en ese patio, en ese recinto de 47 por 23,5, continuamente para ofrecer los sacrificios en el altar de bronce. Y lógicamente por turnos, porque eran muchos los sacerdotes. Unos pocos iban al lugar santo para cambiar los panes, para encender la lámpara, para ministrar el incienso. Pero una vez al año entraba el sumo sacerdote y se presentaba en el lugar santísimo, que era donde estaba el arca, que representaba la gloria de Dios. Y habían dos querubines con alas extendidas, así, con alas extendidas, dos querubines, un propiciatorio, una base de oro, que era la tapa, y dentro del arca, de aquel cajón, la vara de Aarón que reverdeció, el maná, una muestra del maná y las tablas de la ley. Y los dos querubines soldados unidos a la tapa del propiciatorio con las alas extendidas, porque los querubines siempre han sido guardianes, protectores. Entonces ellos representaban que Dios es santo, que su gloria es intocable. Ellos representaban la santidad que rodea a Dios, a ese Dios que los ángeles le cantan santo,
santo, santo. Santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y solamente una vez al año entraba debidamente purificado el sumo sacerdote y rociaba en el propiciatorio sangre. Y estaba allí en ese lugar. Y entonces adoraba también, pero sobre todo traía la sangre de un sacrificio de un animal inocente para que fuese cubierto el pecado del pueblo de Israel. Los adoradores se quedaban, por lo tanto, como a 50 metros. Los gentiles mucho más lejos, si es que eran prosélitos de Israel, pues como a 100 metros o más. Los israelitas se quedaban como a 50 metros. Los sacerdotes se podían mover en un radio de acción alrededor de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de unos 50. Pero el sumo sacerdote, ¿qué? El sumo sacerdote venía, vamos ahora a Primera de Reyes, en el capítulo 6, y yo con la ayuda de Tony he sacado los cálculos, fijaos bien, Primera de Reyes 6 y verso 2, hablando del templo. Cuando edifica el templo. Primera de Reyes 6, 2. Amén. Miren ustedes. Si la iglesia ha llegado, dame un amén. Amén. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Así que te doy las medidas. La casa tenía 27 metros de largo, 9 de ancho, 13,5 de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. O sea que eran 9 por 3, 27. O sea, era una cosa así. Estaba los 18 metros del templo. Y luego estaba el pórtico delante, que es donde estaba el altar de bronce, que tenía 9 metros más. Si vais un poquito más adelante, mirad, dice, verso 8, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Verso 11. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. O sea que Dios quería habitar en medio de Israel, que Israel estuviera próximo. Aquí hay 3 distancias. Diga conmigo: próximo, cercano e íntimo. Otra vez, próximo. Todo Israel estaba próximo. Los sacerdotes estaban cercanos. Pero el que llegaba al lugar santísimo estaba como íntimo. Entonces Dios se estaba acercando para habitar en medio de Israel. Verso 14. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Toda era de cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura.
y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro, y cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Tremendo. Vers 23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y nos dice, bueno, cómo también a los querubines los cubre de oro. Mirad, la casa estaba con piedras edificada, luego madera para que no se viera ninguna piedra, pero había lugares como el lugar santísimo, que era todo un habitáculo cubierto de oro. O sea, si el altar de afuera era de bronce, adentro el altar del incienso era de oro. Y todo ese lugar era de oro. ¡Wow! Y el arca de oro y los querubines grandísimos que cubrían así el arca, los 2 ángeles con alas desplegadas, protectores de la gloria, también de oro. El oro indica realeza, pureza, santidad, nobleza, algo que ha sido purificado, pasado por fuego, y evidentemente indican también la majestuosidad y la realeza de aquel Dios al que venían a adorar. Así que sumando las distancias nos da parecido, porque eran 9 metros de largo, tenía el lugar santísimo. ¿Cuánto tenía el lugar santísimo? 9 metros. El lugar santo el doble, 18. Ya sumas 27. El templo era de 27. Y entonces el pórtico delante del templo, 9 metros más, que son 36. Entonces, aproximadamente un adorador de Israel se podía acercar, como digo, hasta ese recinto sagrado a unos 36, 40 metros, hasta ahí llegaba. Pero los sacerdotes se movían. Ahí voy con el agua. He visto a alguien que ha cerrado ojos. Le di un trago antes de vaciarlo. No, es broma. El sacerdote y el levita se movían entonces en el recinto sagrado, como hemos visto. Y los sacerdotes que entraban al templo traspasaban, entonces ya iban a esos 18 metros, ¿ok? Desde que entran por la puerta, porque el templo tenía unas puertas con cadenas de oro, un pórtico que se subía, 2 columnas inmensas a la derecha y a la izquierda, unas puertas enormes, unas puertas de cedro también recubiertas de oro y con cadenas de oro enormes. Ahí podían entrar y ahí estaba el candelero de oro también, la mesa, y ahí se movían ellos. Pero encontrabas una cortina, un velo grandísimo, un velo que tenía de ancho 9 metros, de alto 9 metros. Tremendo velo ese, gordo. Y ese velo era lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. O sea, el lugar santo 18 metros. ¿Cuánto tendrá este local? Yo creo que 20 metros tiene este local por ahí. Así que más o menos el templo era de esta longitud. ¿Sí? ¿Tú crees? Por ahí. Bueno, aquí estamos calculando más o menos. Pero 18 metros el lugar santo. Pero los últimos 9 metros eran los del lugar santísimo divididos por la cortina. ¿Cómo entraba? Quiero que pienses conmigo. Había puerta para entrar al lugar santo, al templo. Pero para entrar al lugar santísimo te encontrabas con una sola tela, que era el velo. No había puerta, una sola tela enorme, como estamos viendo. ¿Cómo tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año? Así, mire usted. Y temblando entraba el hombre, con una cadena atada al pie por si se moría adentro. Y así entraba. Y Dios me dice a mí, no a 10 metros. Y cuando digo, ¿y por qué me dice Dios 10 metros? La longitud del lugar santísimo era ¿de cuánto? De 9 metros. Yo no he sido llamado a vivir en las proximidades de Dios.
Ni siquiera he sido llamado a vivir en la cercanía de Dios. He sido llamado a vivir en el lugar santísimo, en la intimidad de Dios. Dios me ha dado ese privilegio y ese honor tan grande a mí y a todos los que somos lavados con la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta? Entonces el sumo sacerdote entraba por debajo del velo a ese recinto que era todo cubierto de oro. Y allí estaba el arca, la gloria de Dios, las alas desplegadas de los querubines. Y allí traía la sangre. ¡Wow! Y se encontraba con Dios cara a cara. Es muy profético, por eso dice Pablo, de esto no puedo hablar. Bueno, Pablo no, el que escribe Hebreos dice, de esto no puedo hablar ahora en detalle porque en todo hay un mensaje. Por ejemplo, Dios me reveló a mí, Dios me enseñó a mí. ¿Sabes, Juan Carlos, por qué yo no puse una puerta? Porque yo digo, Señor, si pusiste puerta, un pórtico para entrar al atrio de los sacerdotes y una puerta, una puertota, una puertaza, un gran pórtico para entrar al templo, yo hubiese puesto la puerta más bonita tallada de oro para entrar al Santísimo. Porque una puerta es más elegante que una tela, que un velo. Pero el Señor me dice, si yo hubiese puesto una puerta se abre y se cierra, pero puse un velo. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, uno de los milagros que sucedió en la cruz del Calvario, cuando Cristo entrega la ofrenda, entrega el Espíritu al Padre, es que hubo un terremoto. ¿Recuerdan ustedes que los sepulcros se abrieron, muertos resucitaron, rocas se partieron? Y dice que el velo del templo, que hermano, eso no lo rompía. El historiador Josefo dice que aún si tú agarraras de un extremo del velo y de otro extremo del velo, carros empujados por caballos que estén jalando, que estén empujando para la izquierda y para la derecha, no rompías el velo de lo fuerte que era esa tela, porque era una tela de 36 metros cuadrados, 9 por 9, 81 metros cuadrados. 15 centímetros. ¿Tú vendes esas telas, siervo? Un velo de 15 centímetros es como este tronco. Tú de 0,15. Pero ese velo tenía 15 centímetros de grosor y 81 metros cuadrados. Pero dice que cuando Jesús entrega la ofrenda, el velo se rompió de arriba para abajo. O sea, yo me imagino que Dios mandó un ángel con una espada que hizo así y rompió ese velo. ¿Por qué? Porque ese velo, una vez que se ha abierto, que se ha roto, que se ha abierto el camino, ya nunca más se cierra. La puerta la abre y la cierra. El velo, una vez que se rompió, ya nunca más se cierra. Ya el camino está abierto para llegar al lugar santísimo. Denle un aplauso al Señor. ¡Oh, gloria! Un milagro fue eso. ¡Aleluya! Y Dios daba a entender que se acababa el tiempo del templo. De hecho, el templo después se destruye. En el año 70 se destruye el templo. Y Cristo nos abre el camino no a ese templo terrenal, sino al verdadero lugar santísimo, que es el trono de Dios. ¿Están viendo conmigo? Entonces, hermano, todo esto tiene un mensaje para nosotros. Nosotros, dice que ahora nos ha abierto Jesús el camino por medio de su sacrificio al lugar santísimo. O sea que nosotros podemos acercarnos a lo máximo como se acercaba. Dice que continuamente venían los sacerdotes privilegiados, una familia de Israel, de una pequeña nación llamada Israel. Pero ahora todos los sacerdotes lavados con la sangre del Cordero, todos los que creemos en Jesucristo, podemos venir continuamente. ¿A dónde? De 9 metros en adelante, hasta llegar al borde del trono, a tocar los pies del rey. Aleluya. Podemos venir al lugar santísimo y estar viviendo cerca en la intimidad de Dios. Esto me emociona, mi hermano. Gloria a Dios. Mira conmigo un poquito más atrás, si retrocedes a Éxodo capítulo 25, donde está hablando también de el lugar santísimo, la construcción del tabernáculo, los querubines. Capítulo 25 de Éxodo y versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas
el propiciatorio, que era la tapa del arca. Sus rostros el uno enfrente del otro, o sea que estaban así como mirándose, y ahí en medio quedaba el arca, con las alas abiertas protegiendo. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, son las tablas. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miren ustedes, hermanos, lo que le está diciendo el Señor a ese Moisés que ha tenido un encuentro en la zarza y ha tenido diferentes encuentros en la montaña, le está prometiendo que él va a llegar hasta el Santísimo, va a pasar por debajo del velo, y que en ese lugar donde está el arca, la gloria se va a aparecer. La misma gloria que ha visto en la zarza se va a aparecer en medio de las alas, encima del propiciatorio, o sea, encima del arca. Dios se va a comunicar con él y le va a estar dando instrucciones y le va a estar mandando cosas. Así que Moisés va a poder llegar y va a poder estar así, cara a cara con Dios. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés o Moisés con Dios? Cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Puntualmente subía al monte, pero Moisés tenía a menudo encuentros. Mire, en Números, le voy a dar otra muestra de esto mismo. Esto está en Números, capítulo 7. Números capítulo 7 y versículo 89. O sea que aquí hay algo que veo en la palabra, a ver si tú lo ves conmigo también. El sumo sacerdote entraba una vez al año, pero este Moisés era un enchufado. ¿Por qué Moisés gozaba de una relación especial con Dios? Era el hombre que fue escogido para escribir la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y para darles el antiguo pacto. Escogido también para dar los 10 mandamientos, etc. Era un hombre que cuando entraba a la presencia de Dios, su rostro se empapaba con la gloria de Dios. Y los hijos de Israel veían en su rostro la gloria de Dios. O sea que Moisés fue un hombre muy especial, escogido para hacer de mediador entre Israel y Dios en la antigua dispensación. Ahora es Cristo el mediador del nuevo pacto. Entonces Moisés tenía un privilegio tremendo. Miren aquí en Números capítulo 7, versículo 89, después de que está hablando de dedicar el altar. Si está la iglesia, denme un amén también. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces Moisés le decía a los hijos de Israel: voy a hablar con Dios. Y atravesaba el camino, los 9 metros, bueno, los metros que era del altar de bronce, entraba al lugar santo, atravesaba esos 9 metros del tabernáculo y entraba en el lugar santísimo, que en la tienda tenía 6 metritos. El lugar santísimo que se transportaba era más pequeño que el del templo de Salomón, tenía 6 metritos. Entraba así Moisés. Y yo creo que así se quedaba. De rodillas se quedaba. Entraba de rodillas porque no era, no traspasaba, era un tío estupendo, pero no traspasaba paredes. Entonces pasaba el velo por abajo, y para mí que se quedaba de rodillas delante de Jehová. Y Dios le hablaba desde la gloria de Dios le hablaba desde medio de los 2 querubines, desde el arca, y ahí conversaba Moisés y llevaba la palabra al pueblo. Volvía a salir de rodillitas y brillaba su rostro y llevaba la palabra al pueblo. Y decían: wow, este Moisés es un escogido. Pues tú y yo ahora somos enchufados. Somos introducidos a esta honra. Wow. Mira otra vez conmigo en Hebreos capítulo, vuelva a Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos a volver a leer esos versículos del 6 en adelante. Hebreos 9, 6.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, diga conmigo 18 metros, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, diga conmigo 9 metros, es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender. Dile al que está a tu lado, esto lo tenemos que entender tú y yo, díselo. Esto lo tienes que entender, cabezón, díselo. Esto lo tenemos que entender juntos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo? No es cuál, es quién. ¿Quién es el camino al lugar santísimo? Yo soy el camino, la verdad. Es Cristo el camino al lugar santísimo. Y no se había manifestado porque estábamos en el antiguo pacto, pero ya se ha manifestado. Y Cristo, su sacrificio redentor, es el camino que nos lleva al verdadero lugar santísimo. Dios no nos lleva a un lugar físico. Vamos a seguir leyendo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pues como decimos, el velo se rasgó, el templo fue destruido, Dios lo hizo aposta para que nos fijemos en lo de arriba. Amén. Entonces, miren, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, ahí está el camino. Diga conmigo, ahí está el camino, aleluya. Sumo sacerdote. Este es el sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea que este sumo sacerdote no de un templo físico, sino del templo de arriba, hermano. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Luego, ¿a qué se está refiriendo? Que Jesús no fue al lugar santísimo de la tierra, sino que fue al lugar santísimo que es el trono de Dios, que es la misma presencia de Dios en el tabernáculo del cielo, porque dice que no es de esta creación. Si no es de esta creación, ¿de dónde es? Del cielo. Así que Cristo, vamos a ver la figura. Él es el Cordero. Diga conmigo, sacrificio y sacerdote. ¿Qué fue Cristo? Al mismo tiempo fue Cordero y al mismo tiempo fue sumo sacerdote. O sea, una vez que se entrega como Cordero, resucita al tercer día, agarra la sangre que derramó para todos nosotros y ahora ya no es solo el sacrificio, se presenta como sacerdote. Que esto es lo que somos nosotros ahora. Tú eres un sacrificio y al mismo tiempo eres un sacerdote. Juan Carlos, pero si es Cristo el sacrificio de sacerdote. Sí, el de salvación. Pero dice que nos entreguemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que tú te conviertes en sacrificio y en sacerdote. O sea, cuando tú vienes delante de Dios, le traes el mejor sacrificio, que es tu corazón rendido, que es tu propia vida. Cristo hizo eso cuando vino delante del Padre. No trajo la sangre de un animal, su propia vida, porque la vida está en la sangre. Su propia vida la trajo delante del Padre y dijo: Padre, aquí está mi vida perfecta, 33 años y medio, mi muerte vicaria en la cruz. Padre, aquí está el sacrificio que no cubre, sino que borra para siempre, quita los pecados del mundo. Y no va como el sumo sacerdote que se presenta en un lugar físico, en esta estancia de oro, sino que fue al trono, a la misma presencia, cara a cara con el Padre, y le presenta el sacrificio y derrama esa sangre. Y el Padre dice: recibo, se acaba la dispensación vieja, el tabernáculo de ahí abajo, rompo el velo para mandarles un mensaje. Ya no busquen nada ahí abajo, ahora busquen directamente aquí arriba. Ahora hay un camino abierto a través de mi Hijo Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y más aún, vamos a destruir el templo ese para que no se confundan más y no hagan más sacrificios del antiguo pacto, porque hay un solo sacrificio que quita para siempre el pecado del mundo. Amén. Entonces, ya Cristo ha abierto el camino, el velo lo ha roto, del verdadero tabernáculo, el que está arriba. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y ahí se quedó, sentado a la diestra del Padre, como nuestro sumo sacerdote. Cuando nosotros venimos,
Hermano, hay un sumo sacerdote que le dice al padre, acéptalo, este lo conozco yo, este es mi amigo, este lo lavé yo con mi sangre, este puede venir y adorarte, hijo, este es redimido, ¿no? Sí, míralo a través mío, no lo mire por sus pecados y su condición, que este Juan Carlos es un amasejo de problemas y de defectos. Tú míralo a través mío, padre, a través de mi sangre que derramé. Ok, hijo, pues así lo acepto. Ven, Juan Carlos, acércate. Señor, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta 10 metros? Que era hasta donde podían llegar los sacerdotes. ¿Me quedo a 50? ¿Hasta 10 metros? Y Dios dice, no, puedes venir hasta aquí, hasta mis pies. Puedes acostarte aquí en mi regazo. Puedes venir a estar a un metrito, estar cerca. Como el cinto de Jeremías, así he hecho que se aferre a mí mi iglesia, aleluya. Y tengo entrada al lugar santísimo donde está Cristo, mi sumo sacerdote. Dale otro aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Entonces aquí sigue hablando en el versículo 28 del sacrificio perfecto. Esto es para leerlo con calma, pero no tenemos el tiempo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esta es cuando venga en su segunda venida para salvar a los que le esperan. Así que esa es mi esperanza, que Cristo un día va a dejar el lugar santísimo y por el mismo camino que subió, por el mismo camino bajará a por nosotros, a buscarnos a nosotros. ¡Aleluya! Y vienen conmigo en el versículo 19, estamos en el capítulo 10. Así que hermanos, capítulo 10, verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué tenemos, hermanos? Libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea que Cristo es el sacrificio y el sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí quiero dejarte esta reflexión. Fijaos bien que inspirado el autor de Hebreos no habla de un velo ya físico. Si en la tierra encontramos que hay un velo, que era el velo que hemos descrito de 81 metros cuadrados, 9 por 9 por 9, de 15 centímetros de espesor, tremendo. Ahora está diciendo que Jesús, vamos a volverlo a leer, verso 20, por el camino nuevo y vivo nos introduce que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea que como el velo se partió, ahora para que nosotros lleguemos al trono, se partió su cuerpo en la cruz del Calvario. Cada vez que tomamos la cena del Señor, partimos el pan que representa su cuerpo que fue partido. O sea, hermano, lo que yo quiero que tú veas es que todo tiene un mensaje. Cuando bajaba, mírenlo conmigo y felicito a los que están viendo este vídeo. Cuando entraba el sumo sacerdote, tenía que bajar. ¿Cómo se ponía, hermano? De rodillas, ¿sí o no? Y pasaba por debajo. Y el velo literalmente le cubría, era como que pasaba por una ducha. Pasaba por un baño que era ese velo. Pasaba por esa cortina. Y entonces esa era como una cortina de santidad, porque estaba llena de querubines estampados, representando la protección de la gloria de Dios. Y ahí entraba en los 9 metros del lugar santísimo cubiertos de oro. Y allí traía la ofrenda, o Moisés cara a cara hablaba con el Señor. Y aquí está diciendo que ahora nosotros cuando entramos a través del cuerpo de Cristo. Que el velo ahora es el cuerpo de Cristo, el sacrificio de la cruz. Entonces, tú y yo tenemos que entrar al trono, pero no podemos entrar al trono así. Padre, aquí estoy yo, aquí te va a traer mi ofrenda, te van a cantar mis canciones, Señor, disfruta mis oraciones. Así tú no puedes llegar. Así como un irreverente. Hermano, si el sacerdote iba a un lugar físico y terrenal, con temor y temblor, y nosotros vamos al trono alto y sublime, ¿tú sabes cómo tenemos que llegar nosotros? Con temor y temblor también.
en confianza y plena certidumbre de fe. Pero dice ahí que teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro corazón lavado con agua pura. Entonces tú tienes que pasar de rodillas. ¿Cómo tú tienes que entrar? Humillándote. Y pasar, el velo ahora es la carne de Cristo, el sacrificio de Jesús. Tú tienes que pasar por la ducha de la sangre de Cristo, del sacrificio de la cruz. Tú no puedes llegar allí sin humillarte, arrepentirte y pasar mediante el sacrificio de Jesucristo que te baña, que te ducha, que es como una cortina, su sangre preciosa que te ducha, que te baña. Y a través de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, a través de su sacrificio, tú vienes y llegas al mismo trono de la gracia de Dios. Entonces tú tienes que entrar de igual manera con arrepentimiento, con humillación y con quebranto. Pero entonces tú entras así en esa actitud. ¿Y tú sabes cómo te recibe el Padre? ¡Hijo! Me encanta que estés aquí conmigo. Ven aquí, siéntate aquí en mi rodilla. Ven aquí, puedes estar cerquita de mí. ¡Wow! Porque el Hijo, mire, al Hijo le agrada dos cosas. Verte a ti que eres el fruto de su aflicción. Tú eres un trofeo, eres una conquista. Lo que tanto le costó a Jesús. Pero al Señor lo segundo que le agrada es que tú vienes, no basándote en tu propia justicia, sino poniendo en valor, valorando, honrando el sacrificio de la cruz. Tú vienes lavado por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, entendiendo que ese camino ha costado mucho, que Dios se haga hombre y muera en una cruz. Entonces, a través de ese velo, que es su cuerpo partido, nosotros llegamos. Y al Señor le agrada mucho que pase humillado a través de esa cortina. Dale un aplauso si lo has entendido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás recibiendo la palabra? Entonces Dios me dice, Juan Carlos, no te quiero a 10 metros. No quiero una vida de proximidad, una vida de cercanía ni siquiera. Quiero una vida de intimidad, que estés viviendo en esa cercanía del Santísimo, en esa intimidad. Te quiero 1 metro, te quiero cerca, te quiero aferrado a mi cintura, te quiero como Juan, recostado. Vamos a terminar con Juan. Aleluya. Juan capítulo 13, el discípulo amado. Versículo 21 de Juan capítulo 13. A ver si lo busca rapidito y terminamos con el ejemplo de Juan que me ministra mucho. 3 fotografías, 3 instantáneas, 3 momentos en la vida de Juan que nos muestran que era un hombre de la intimidad. Habiendo dicho esto, Jesús después de lavarle los pies a los discípulos y hablarles desde su corazón. Juan 13:21, ¿ya, hermanos? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Están en la última cena, en el aposento alto. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. O sea, Jesús es conmovido. Yo me lo puedo imaginar que las lágrimas afloran, que su rostro, de haber estado lavándole los pies con alegría y con amor entrañable, su rostro ahora es demudado. Se conmueve en el espíritu y dice, de cierto os digo. Él ya ve su muerte. Él ya está imaginándose el beso traidor de Judas. Uno de vosotros me va a entregar. 22. Entonces los discípulos se miraban, los 12, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, ¿quién? Inmediatamente, como si estamos ahí 12 y dice, uno de aquí es un ladrón. Y empezamos todos a mirarnos así sospechosos, así como en las películas, en los libros de Agatha Christie, ¿no? ¿Quién es el que ha matado al mayordomo? Y estamos todos así. O bueno, no es el mayordomo el que mataba, ¿no? Dice, ¿quién ha matado a la señora de la casa? Y todos estamos así con sospecha. ¿Será el mayordomo? Siempre el mayordomo, ¿no? Pero ¿será la amiga de la señora? ¿Quién será? Dudaban. Verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, estaba siempre buscando estar cerca. A veces mal. ¿Os acordáis cuando
le dicen a la madre, mamá, dile a Jesús que en el reino yo pueda estar, Juan, a la derecha y Santiago a la izquierda. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Díselo, mamá, que a ti te quiere mucho. Y va la madre y pidió la derecha y la izquierda, Juan y Santiago. ¿Os acordáis, no? ¿Por qué? O sea, en el fondo, además de que eso era carne, estamos de acuerdo, pero en el fondo es que a Juan amaba la cercanía. O sea, Jesús amaba a todos. Pero ¿por qué dice que Jesús amaba mucho a Juan? Porque Juan amaba mucho a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía esa intimidad con Juan? Porque Juan buscaba la intimidad con Jesús. No se conformaba Juan con la proximidad. O sea, póngale una marquita aquí a Juan 13 y vente, hermano, a Lucas 13. Lucas 13. Y miren ustedes esto. Lucas 13, 22. Esto a mí me habla de que había gente que estaba en la proximidad. Otra vez, diga conmigo, proximidad, cercanía e intimidad. ¿Y dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú viviendo? Si eres un dominguero, o peor aún, un cristiano de mes, un cristiano de quincena. ¿Qué es ese? El que dice, si yo, pastor, yo estoy viniendo a la iglesia. Me dicen, ¿cuándo? No te conozco. Nunca te has acercado. Sí, pastor, yo voy a su iglesia. Pero sin vergüenza, nunca te has acercado y viene de una vez al mes. Entonces, realmente tú eres uno que estás en las proximidades. Pero tienes que acercarte más al Señor, lógicamente. Pero si te acercas al Señor, esto es una ley. Si te acercas al Señor, te acercas a su iglesia. Porque somos el cuerpo de Cristo. O sea, eso lo hace el Espíritu Santo. No hay tal cosa como, yo estoy muy bien con el Señor y no se te ve el pelo en la casa de Dios. Eso, algo te engañó el diablo a ti. Algo te confundió el enemigo. ¿Sí o no? Entonces, hay gente que está en las proximidades. Y hay otra gente que vive en la cercanía. Y que están cerca del Señor. Que le tienen presente, que vienen a las reuniones. Pero dice Dios, no a 10 metros, no te quiero a 10 metros. A 10 metros estaban los sacerdotes, pero yo ya he abierto el camino. Tú puedes venir como un sumo sacerdote, tú puedes venir como Moisés, tú puedes venir como Juan, tú puedes ser de la intimidad. ¡Aleluya! Entonces, ¿ven cómo Dios nos está llamando y nos está invitando a acercar? Versículo 22 de Lucas 13. Pasaba Jesús por ciudades de aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ya sabemos que no hay puerta, hay velo. Y ya sabemos que hay velo abierto, que es su propio cuerpo, que es su sacrificio. Lo que pasa es que esta gente no había leído Hebreos 9, pero nosotros sí, Hebreos 9 y 10. Entonces, 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti. Es que esto, hermano, es un texto que me ha tocado y lo he citado en varios mensajes porque yo digo, esta gente, qué engañada estaba. Miren, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. O sea, esta gente se sentía que conocían a Jesús, como que habían estado en las proximidades. Señor, ¿tú te acuerdas cuando partiste los panes y los peces? Ese día estábamos allí, comimos, bebimos en tu presencia. Sí, pero esa misma gente luego lo quería hacer rey y Jesús tuvo que huir de en medio de ellos porque lo querían hacer rey con malas intenciones, con malas motivaciones. ¿Cuánta gente comió? Y luego Jesús más adelante les dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede entrar al reino, no puede tener vida eterna. Y mucha de esa gente se quedó así, hermano, como el que se tragó el cazo. ¿Cómo? Jesús, mucha de esa gente
No las conocía. Habían estado comiendo. Dice, en nuestras plazas enseñaste. Podríamos decir así, Señor, si yo te conozco, si yo en mi iglesia enseñabas tú. Enseñaba en Radio Vida, yo escuchaba Radio Vida. Y Dios dice, no te conozco de nada. Has estado en mis proximidades, de vista, me suena tu cara. Pero dime la verdad, hermano, tú estás de madrugada. Tin, tin, o en nuestro tiempo. Juan Carlos despierta, está oyendo la puerta. ¿Qué? Chacho, abre, ¿quién será a esta hora? A las 3 de la madrugada. Y tú vas ahí, zombie. Y entonces descuelga el telefonillo. ¿Sí? ¿Quién es? Mira, Juan Carlos, soy el de la gasolinera. Sí, me llamo Mariano, el que te echa gasolina ahí en la cepsa del rollo. Y vengo porque necesito hablar contigo. ¿A que no le abre? Dice, este es un esquizofrénico, este es un pirado, este viene aquí, ¿de qué me conoces? No sé dónde eres, no te abro. Yo a las 3 de la madrugada, mañana en la gasolinera tú me preguntas lo que quieras, yo no le abro. Ahora, Juan Carlos, abre. Y voy, ¿sí quién es? Juan Carlos, soy Tony. Necesito que me abra ahora mismo. Pasa para adentro, ¿qué necesitas? Porque le conozco. Porque no es uno que está ahí en mis proximidades, es un íntimo. Eso es lo que nos está aquí hablando Jesús en una parábola. Lo que pasa es que lo ponen en términos más elegantes que con Mariano, el de la gasolinera, pero es traerlo a nuestro tiempo. Entonces, la pregunta es, esta gente, hermano, esta gente de verdad es una gente que tenía acceso. Esta gente es una gente que, Señor, tú enseñabas en nuestras plazas, vimos tus milagros, comimos tus milagros, experimentamos cosas maravillosas, pero se habían quedado ahí a 50 metros. Ahora, Jesús ponía un tope, un pare, si aún los leprosos se acercaban y Él les tocaba. Si aún los pecadores, hermanos, las prostitutas, los publicanos, no importaba quién fuera, hasta los endemoniados se le tiraban ahí cerquita a los pies y podían venir cerca. Se quedaron ahí, en las plazas, en la falda del monte, pero hubieron otros como Juan que quisieron estar cerca y que si podían se colaban ahí y se recostaban cerquita del maestro. Vamos a volver a Juan capítulo 13. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Pues a mí el Señor me dice, Juan Carlos, no te quiero a 10 metros, no te separes tanto. Te quiero en un radio de acción. Tu círculo de vida tiene que ser a 1 metro. Te puedo alejar, pero máximo 9 metros. Más de 9 metros, no salgas de Santísimo. Tienes que estar cerca de mí. Ser de la intimidad. Juan 13, 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, Simón Pedro le indica a Juan, secretéale, como dicen en Latinoamérica, secretéale. Y Juan podía hacerlo porque Juan estaba ahí, codo con codo, estaba cerquita del maestro. Entonces hace así disimulado Juan y dice, Señor, ¿me soplas quién es? Estamos aquí muertos de intriga. Y entonces Jesús le contesta, termínate el libro. No, Jesús le dice, te voy a decir quién es. Flojito. Están hablando flojito porque dicen el 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ahora, no lo dijo fuerte, Lucas, Judas no era tonto. No es que Pedro dijo, ¿quién es? Fuerte. Y entonces Juan dice delante de los 12 así, fuerte. No, hermanos, yo creo que estaba sonando la música ahí ambiental o algo. Y entonces Juan, Señor, ¿quién es? No dijo Juan, Señor, ¿y quién es de nosotros 12 el que te va a traicionar? Y Jesús, aquel que yo le dé
el pan mojado. Judas, abre la boca. Y Judas, no, yo no abro la boca. No fue así. Fue una conversación de hablar flojo. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir tan cerca del Señor que escuchemos su susurro. Que no me tenga que decir, Señor, ¡hey, Juan Carlos! ¡Acércate! Porque yo estoy a 50 metros. Ni siquiera, Juan Carlos, ven más cerca porque yo estoy a 10 metros. El Señor me quiere decir, Juan Carlos, quiero que me sirvas así, que esta es mi voluntad. Quiero que haga esto, lo otro. Y que yo esté tan cerca de su pecho que pueda oír su voz. Diga conmigo, a 1 metro. Amén. Entonces, dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, esto ya en voz alta, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué no entendían? ¿Quién era el único que entendía lo que estaba pasando allí? Juan. Y así en estos tiempos, hermano, hay mucha gente que le carece de entendimiento, no conoce el corazón de Dios, ni entiende lo que está pasando, porque viven a 10 metros o a 50 metros. Y no se enteran, como decía nuestro pastor Fernando, no te enteras de la película. ¿Tú has visto esa gente que está a tu lado y está la película y tú estás así? ¿Y qué ha pasado? Y te están preguntando todo el rato. Pero algunos de mis hijos, no voy a decir quién, pero algunos de mis hijos, párala, papá. No entiendo nada, explícamela. Y tú tienes que, vamos a ver, lo que ha pasado es que el que parecía bueno es malo, pero resulta que no es malo del todo, sino que se ha hecho bueno de nuevo. Ahora lo enredan, los argumentos los enredan así. Y algunos están así con Dios, que no se enteran de la película, que está Dios haciendo cosas y ellos andan despistados por ahí. Los discípulos ninguno entendían por qué le dice Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto. Creían que era que fuese a darle limosna a los pobres, si siguen leyendo. ¿Quién era el único que entendía lo que estaba pasando? El que estaba cerca del corazón, el que había hablado a susurro, el que estaba en la proximidad. Ese tiene que ser tú y tengo que ser yo. Amén, hermano. Oh, Padre, ya te capto, ya sé por dónde vas, Señor. Yo te he oído en el secreto. Y dice que Dios no quiere hacer nada sin revelarlo primero a sus siervos, los profetas. O sea, tenemos que ser gente así, hermano. Que oigamos los susurros de Dios. Qué hermoso. Entonces, la otra fotografía de Juan está, wow. Se me fue el tiempo, hermano. ¿Por qué me han dejado que me enrolle tanto? Juan capítulo 21. Luego nos ayudamos para llegar a casa, ¿de acuerdo? Nos echamos una mano ahí unos a otros porque ya los autobuses fueron. Juan capítulo 21. Verso 20. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y aquí yo veo que Juan, en lo que dependía de él, no rompía los 9 metros de distancia. Hermano, porque dime una cosa. Jesús le dice a Pedro, habían desayunado. Pedro, tenemos que hablar tú y yo, vamos a dar un paseo. Vamos a caminar por aquí, por la orilla de la playa. Y están los dos ahí. Y ahí está Juan. ¿Qué hace Juan detrás? Ahí está Juan detrás. ¿Te lo puedes imaginar? Tú dime una cosa. Que le digo a José, tengo que contarte algo, ven conmigo. Y vamos los dos ahí. Y de repente miramos para atrás y anda Jonathan como un perrillo. A ver si algo se les escapa, a ver si algo capta. Este Juan, hermano, ya no sabía vivir separado de Jesús. Dice, yo si me mantengo cerca, algo me llevo. Algo bueno me toca. Entonces Juan dice, no a 10 metros. Si has resucitado y estás aquí, yo no me suelto. Vaya a ser que otra vez te vaya, yo quiero estar cerca. Y ahí seguía de cerca.
Y así Dios nos quiere, hermano. Que no perdamos la distancia del Señor, así como sabuesos. Y si podemos estar al ladito, al ladito. El Señor dice, ahora no, para allá, que eres más pesado. Como mi hijo Rubén, hermano, que despide calor y cada vez que puede se mete en medio ahí, parece una estufa. Tenemos que ir para allá. Pero con el Señor así como perrillo, cerquita. No perder la intimidad. Qué hermoso. Y ahora la última imagen instantánea, por supuesto, está en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Verso 9. Ya es un anciano, está en la isla de Patmos. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Apocalipsis 1:9. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, yo creo que Juan, hermano, estaba ahí en la isla de Patmos, quién sabe haciendo qué, el pobre recluido en esa cárcel, y de repente oye esa voz potente y se queda helado. Porque habla un montón y no se vuelve. Y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro, papá, mándalo a leer. Y Juan está así, frío, con esa voz potente que le está sonando aquí en la nuca. Y entonces, verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Diga conmigo, a 10 metros. ¿Cómo estaba Juan? A 10 metros, porque dice que vio 7 candeleros y uno en medio de los candeleros. Así que Juan estaba a distancia. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Quiero decirte, hermano, que ahora nosotros, cuando venimos a buscar esa intimidad en el lugar santísimo, lo que se nos manifiesta no es una nube, no es una zarza ardiente, no es una voz misteriosa, sino que es Jesucristo, la revelación de la gloria de Dios. O sea, el cara a cara que tenemos es con Jesucristo, que quiere que le conozcamos, que quiere revelarse a nosotros, que quiere que cada vez nosotros seamos más íntimos a su corazón, más familiarizados con su voz, que nosotros podamos conocerle como cordero y como león, como aquel con el que me recuesto en su pecho. Y ahora Juan tiene la revelación del Cristo imponente, del Cristo de la gloria, del Cristo todopoderoso, ya ascendido, resucitado. Porque mira lo que sucede ahora. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Miren ustedes, hermanos, que está viendo esa visión de los 7 candeleros y de Jesús. Así que está a 10 metros, está a una distancia para que Jesús esté andando en medio de los 7 candeleros. Y cuando ve eso, Juan se desmaya, porque era una visión impresionante. Caí como muerto a sus pies. Pero ¿qué hace el Señor, hermano? El Señor se deja los 7 candeleros y se va cerca de Juancito. Y entonces le pone la mano encima. Aleluya. Eso a mí me habla de que sigue siendo, aunque es Jesús todopoderoso, 3 veces santo, exaltado a la diestra del Padre, el Rey glorificado ya, el que ha de juzgar a todos los hombres y aún a los ángeles caídos. Sin embargo, no se mantiene a la distancia como diciendo, hasta ahí, no te acerques a mí. ¿Recuerdan esa anécdota del César que venía en su caballo, victorioso, flamante, de haber derrotado a los enemigos? E iba en esa procesión real de victoria. Y el pueblo de Roma
a uno y a otro lado del camino real, echando flores y dando vítores y exaltando a sus soldados vencedores y sobre todo, pues de alguna manera alabando al César. Y ahí estaban los guardias, los custodios que estaban protegiendo las proximidades del emperador, allí con su armadura, con sus armas, haciendo la protección, los guardaespaldas. Y entonces se acerca un niño corriendo que quiere meterse entre los guardias para ir hasta el mismísimo César. Y el guardia, que lo ve así con el rabillo del ojo, inmediatamente se lo impide y lo detiene. ¿Qué haces, muchacho? No puedes pasar. Es el emperador. Y le dice el niño, sí, pero es mi padre. Papá, papá. Y entonces el emperador oye la voz de su hijo. Inmediatamente oye a su hijo, que había estado con los maestros por ahí por Roma jugando y aprendiendo. Y oye la voz de su hijo. Se descabalga y le dice al soldado, déjelo pasar, es mi hijo. Y viene a los brazos del César y lo monta en su cabalgadura. Así estamos nosotros con Jesucristo, hermano. No es que hay ángeles protectores, querubines protectores que despliegan sus alas y le dicen al pecador Juan, mantente a la distancia que con sus ojos de fuego te fulmina en este momento. No te acerques. Sino que Jesucristo se baja del caballo. Jesucristo se acerca a ese Juan que ha caído como muerto y le toca, se acerca a 1 metro de distancia y le pone la mano encima para revivirlo. ¿Sabes lo que nos está diciendo el Señor? Eres bienvenido. No eres un extraño. Ya no eres un forastero para mí, un advenedizo. Eres mi hijo de la familia celestial. Reconozco tu llamada. Papá, abran paso, angelito. Abran paso un momentito, un segundito, que Él puede venir hasta el lugar santísimo. Aleluya. Dele aplauso. Amén. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que Juan siguió escuchando los susurros del corazón, los mensajes que eran revelaciones. El libro Apocalipsis significa revelación. Hermano mío, hermana mía, no a 10 metros. Podemos venir al lugar más santo, al Santísimo. Podemos estar recostados cerquita del Señor. Así nos quiere el Señor. Recibe la palabra. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, Padre, porque hoy vemos el camino precioso, abierto. Y la confianza con la que tú nos dices, abrid paso a mi hijo. Dejad que entre al lugar santísimo. Hijo mío, entra humillado, en plena certidumbre de fe, teniendo tu corazón purificado de mala conciencia y tu cuerpo lavado con el agua limpia de la sangre del Cordero. Pero entra con plena certidumbre de fe, con confianza, acércate al lugar que solamente una vez al año podía disfrutar el sumo sacerdote, o ni siquiera disfrutar, que podía experimentar el sumo sacerdote. Tú puedes sí disfrutar aquí conmigo cara a cara. Puedes estar hablándome en susurros, puedes estar escuchando los latidos de mi pecho. Tú puedes estar en un lugar no recubierto de oro, sino en un lugar recubierto de mi gloria. El tabernáculo verdadero, no de esta creación. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuánto ha costado abrirte paso? ¿Te das cuenta lo amado que eres, lo amada que eres? ¿Te das cuenta de que no te quiero a 10 metros, que no te quiero distanciado, que te quiero como Juan, buscando la intimidad, sin separarte ni un momento? Así te quiero, celoso de mi presencia, celosa de mi presencia. Sí, Padre. Amén, Padre. Que así sea para nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos sentimos muy honrados
Porque queremos ser los profetas, los que oyen, los que entienden, los que te ven cara a cara, los que se empapan de tu gloria. Queremos ser nosotros ahora, Señor. Gracias. Porque aunque estemos en el supermercado, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, aunque estemos en la cama, en el lecho de enfermo, aunque estemos, Señor, en la iglesia o en cualquier lugar, allí está tu presencia. Allí podemos mantenernos a menos de 10 metros. Pero también gracias por esos momentos que caemos a tus pies, que tú nos tocas, que son de intimidad, que son de santísimo lugar. Esos momentos, Señor, que dejan huella en nuestra vida. Porque queremos, Señor, no ser extraños. Yo fui a la iglesia, ¿no te acuerdas, Señor? Yo conocí al pastor tal, yo limpiaba o hacía tal servicio, predicaba. Queremos ser de los que tú conoces. Porque estamos cerquita, porque estamos en lo íntimo, Señor. Queremos ser esos que son amados porque te aman. Preferidos porque te prefieren. Íntimos porque buscan la intimidad. Hágase en nosotros conforme a tu palabra. Danos más de Cristo, más de esta gloria, más de esta revelación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. A los pies del Dios de amor.